André, Forma. André. André Benavides, sí, André Benavides. Quiero saludarlo, André, a ver si me está viendo. Hola, André, buenos días. Le pregunto, buenos días, discúlpenos la demora un ratito con este tema. Le pregunto, ¿podría excusarnos para pagar un corte comercial o está complicado y vamos directo con usted? Lo que usted nos diga es nuestro invitado y querido amigo. Buenos días, estimado Eduardo, un cordial saludo para usted y para todos. Yo tengo que acabar la entrevista a 9:15 Ya, porque tengo entonces que dar una hora. vamos directo y después avanzamos. A ver, André, el tema, usted es un constitucionalista joven y un hombre muy capaz, ya hemos hablado con usted y vamos a hacer una pregunta a cada uno, nada más por su tiempo, son las 10 para las 9. Eh, el tema del expresidente Guillermo Lasso ha pedido a la Corte Constitucional que determine si la Asamblea incumple en relación al juicio político que le pretendan hacer, que ya sabemos que no es destitución, sería censura, pero quisiera que andemos un poquito en el principio y los principios y cómo lo ve un hombre, un abogado con fondo constitucional. Buenos días, bienvenido a I99 y al programa Diálogo. Buenos días nuevamente con todos. A ver, aquí lo que estamos viendo es que la Asamblea Nacional, primero, no está en sintonía con las demandas y exigencias de los ciudadanos. Y lo segundo, parece que la Asamblea Nacional no abre la Constitución y no sabe la diferencia entre un juicio político a un presidente y vicepresidente y un juicio político a las otras autoridades del Estado. En ese orden de cosas, el 129 de la Constitución establece claras diferencias y el alcance del juicio político del presidente de la República. Y la primera diferencia es que tú puedes ejercerlo solo cuando el presidente está en ejercicio de sus funciones, Clarísimo. a diferencia de un ministro de Estado, un superintendente, un defensor público, un defensor del pueblo, que en efecto ellos pueden ser enjuiciados políticamente hasta un año después del cese de sus funciones. En tal virtud, la Asamblea Nacional perdió la competencia en razón del tiempo para enjuiciar o continuar con el juicio político a Guillermo Lasso. Y este no es un invento que está en la Constitución, sino que incluso ha sido aplicado por los propios asambleístas, incluso asambleístas que están repitiendo periodo, porque en el periodo legislativo 2017 y 2021, cuando Glass en el año 2018 deja el cargo por ausencia definitiva porque estaba en la Tacunga, ¿qué es lo que dijeron? Como ya no es vicepresidente, no hay cómo seguir el juicio político. Entonces, claro, en el 2018 no había cómo, pero en el 2023 te dicen que sí. Entonces vemos que existe un doble rasero por parte de la Asamblea Nacional y evidentemente aquí se está violentando el principio de seguridad jurídica y el debido proceso. Y en ese orden de cosas yo creo que esto puede dar pie para que el expresidente Lasso pueda adoptar algún tipo de medida de judicializarlo en función de lo que está haciendo en este momento la Asamblea Nacional. Queda clarísimo y me pregunto y les pregunto a ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan en televisión y en radio. ¿Y que es que no hayas abogados que los asesoren en la asamblea, André? Es que aquí yo creo que ni siquiera es un tema de falta de asesoría. Este es un tema deliberado. Y a pesar de que tú sabes que no hay cómo hacerlo, primero está la vendetta y la revancha antes que respetar la Constitución. Y hay algunos que todavía no perdonan que les dejaron 6 meses sin trabajo. Entonces quieren ver la forma de cómo, en este caso, sancionar políticamente a Lasso, que ya está fuera y que algún efecto jurídico no puedes lograr con esta censura, más allá de que ayer fue realmente preocupante y vergonzoso el debate que se dio en la Asamblea Nacional. Todos hablaron de los pecados, incumplimientos y desaciertos de Lasso, pero ninguno hizo caso a la causal de juicio político de peculado en Flopec. Entonces, estás hablando del tema energético, de la inseguridad, de las muertes, del hacinamiento de las cárceles. Eso tiene que ver con otra cuestión totalmente distinta. Y lo único que hace suponer es que parece que a los asambleístas ni siquiera les llegó la solicitud de juicio político al escritorio. Y eso es lamentable. Y ahora están viendo artificios jurídicos, haciendo maromas para ver cuál sería la sanción.
porque algunos dicen, bueno, ya no hay cómo destituir, lo vamos a censurar. Ah, pero también no hay cómo censurar. Entonces veamos otra sanción política, incluso estás violentando el principio de legalidad, artículo 76, numeral 3, que tienes que imponer una sanción que está prevista en la Constitución y la ley, no te puedes inventar y por la fuerza de los votos decir algo que no está previsto en la Constitución. Y culmino con algo en esta segunda intervención. Los abogados utilizamos un principio en materia procesal que se llama continencia de la causa. ¿Qué significa la continencia de la causa? Que tú en un proceso tienes que tener igual acusador, igual acusado y igual juez. Pero en este caso no se cumplen al menos dos condiciones. Porque primero, los interpelantes no son lo mismo, no son los mismos, salvo que la señora Veloz por ahí pudo reelegirse, pero no está el segundo interpelante, ni son los mismos acusadores, porque no todos los que pidieron el juicio político están ahí en la Asamblea Nacional. Y lo otro, no son los mismos jueces. ¿De qué vas a resolver respecto de algo que tú no has escuchado pruebas de cargo ni de descargo, sino simplemente con lo que está en el debate? Y tan llamativo es esto que se continúa un debate respecto de asambleístas que pidieron la palabra y que ya no están sentados en la curul. Entonces vemos que existen cierto tipo de debilidades de lo que quiere hacer la Asamblea Nacional y obviamente esto es contrario a la Constitución de la República. Es venganza. La revancha es pasión, la venganza es justicia. Aquí hay un acto de revancha y frente a la revancha se está juntando una camioneta que la quieren parar con la Corte Constitucional. No sé si van a quererse enfrentar a la Corte Constitucional, so pena de que por un acto ilegal, ilegítimo, improcedente, inconstitucional, puedan caer en una sanción de índole constitucional y que puedan ser cesados en sus cargos. No sé si vayan a llegar a ese punto. Eso es lo que los tiene frenados, eso es lo que veo. Andrés, pero le hago una pregunta y déjeme ser medio chichagria. ¿Hay como bajar el cuadro del Salón Amarillo de una manera legal? Tendríamos que revisar el reglamento de cómo está planificado amargo y limonado y avinagrado. Pero seguramente ahí habrá alguno que por ahí quiera presentar una medida cautelar, quiera presentar una acción de protección. Y no me sorprendería, Ramiro, que por ahí en la resolución de esta nueva sanción política quieren hacer lazo, pongan numeral 2, que se quite el cuadro de Carondelet. No sé, ya todo. Se lo firmo. Quiere que se lo diga, se lo firmo de que van a poner eso. Porque le van a dar donde más le duele. Claro. Ya, y yo creo que es improcedente totalmente porque no se puede juzgar a un cadáver. Y voy a explicar esta metáfora. Es al cargo de presidente, no al cargo de expresidente. Por tanto, para mí cae eso por su propio peso. Totalmente. Y es importante tomar en cuenta lo siguiente, que esta es una de las muestras más claras del hiperpresidencialismo que está vigente en la Constitución de Montecristi. Tan hiperpresidencialista era que tú le blindas al exmandatario para que ya no tenga sanciones políticas después de dejar el cargo, porque evidentemente al no tener una mayoría o un bloque legislativo en la Asamblea Nacional no hay nadie que te defienda. Entonces, si es que la Asamblea Nacional en este momento no puede seguir con el juicio político, háganse responsables de quienes en su momento redactaron la Constitución de Montecristi con dedicatoria, que fue un traje a la medida hecho con sastre. Y si ahora no puede seguir el juicio político, es evidentemente porque tú dejaste sus cabos sueltos ahí que te puedes agarrar para que no seas procesado políticamente. Le paso a Andrea González, que está que me arrancha el micrófono hace rato para continuar. Hola André, ¿cómo vamos? Buenos días, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta más como para el ciudadano de a pie, que poco o nada entiende de este teje y maneje de los asambleístas. ¿Cuánto tiempo calculas tú que van a perder en juicios políticos mientras el país necesita leyes urgentes de seguridad, de empleo, de salud? Año y medio. Van a perder el tiempo hasta el 18 meses, 18 meses. Van a perder desde el 23 de noviembre del 2023 hasta el 13 de mayo del 2024. Ese va a ser el tiempo que van a estar perdiendo la Asamblea Nacional en procesos de fiscalización espurrios,
y también con juicios políticos que lo único que hacen es una revancha, vendetta, venganza en contra de quienes no son parte de sus intereses, porque no pudieron cooptarlos o porque ahí los sancionaron, e independientemente de otro tipo de cuestiones que solo en la arena política se conocen. Así es, y la pregunta crucial es aquí, con tanta agenda política de estos dinosaurios políticos, como les digo yo, que cumplir, ¿cómo crees tú? Me dice que soy mala. Son unos dinosaurios políticos, no es por la edad, es por esta manera de pensar que utilizan la política para cumplir sus propias agendas, cosa que ya es obvio. ¿Cómo crees tú, André, que la ciudadanía, porque yo veo o percibo de alguna manera, tal vez siendo muy positiva, un mayor interés en el electorado de seguir paso a paso lo que hacen estos asambleístas? Es tan corto el tiempo, como tú dices, que seguirles el paso no es difícil. Veo mucha atención a cada votación, a cada cosa que hacen. ¿Tú crees que esto les pueda, tal vez, la atención que van a tener del electorado, cambiarles un poco la narrativa? Porque lo que vemos es una narrativa. Al final del día, ¿cuántos de esos juicios realmente podrán llevar a cabo? Es una narrativa política. Yo en realidad no comparto esa apreciación. Yo pienso incluso que ni siquiera el ciudadano común, el ciudadano de pie, le interesa lo que pasa en la Asamblea Nacional. Yo no creo que ni siquiera la gente que estamos metidos en esto vamos a estar escuchando el debate si sigue o no sigue el juicio político. Así es. Yo preferí, por ejemplo, el día de ayer estar recibiendo clientes que estar viendo ese debate. Ya, ni siquiera lo he visto. Hay unos cortos que pasaron y obviamente perder el tiempo en eso. Yo creo que el ciudadano tiene otro tipo de preocupaciones que estar pendiente de lo que pasa en la Asamblea Nacional, que sería loable, sí, por hacer un ejercicio democrático de fiscalización ciudadana, a ver quién interviene, qué es lo que hace, qué es lo que propone. Pero hemos visto estos mensajes de vamos a levantarnos, entonces vamos a ir todos a la asamblea. Se escucha mucho descontento y ganas de como hacer bastante público esta presión que deberían tener. ¿Por qué? Porque en los momentos que está en el país, indistintamente si comprendamos o no de qué se están armando estas agendas políticas, habían proyectos de ley urgentes y proyectos de ley que acaban de decirse en campañas. Entonces tenemos un asambleísta que está en la Comisión de Soberanía Alimentaria diciendo que va a revisar la droga que sale en las cajas de frutas, cuando en campaña se hablaba entonces de un programa para la agricultura, de en algo ayudar el tema de la desnutrición infantil. Entonces sí siento como un rechazo, y que se viene sumando de las anteriores asambleas, donde hablábamos de la peor asamblea de la historia y luego viene de nuevo la peor asamblea de la historia, y no sé si vamos a repetir ese patrón. ¿Cuánto más crees que aguante el pueblo sin decir absolutamente nada, el electorado, la persona de a pie, que no entendemos los términos que manejan los asambleístas? Mira, esta cuestión, este tipo de trámites que se dan en la Asamblea Nacional, lo único que le preocupan es a los políticos, a los asambleístas y a sus asesores. Tú ves una sesión de pleno de la Asamblea Nacional en YouTube y hay 100, 200, hasta 500 personas en el mejor de los casos que están haciendo seguimiento de esa sesión de pleno. De un total de 17, 18 millones de ecuatorianos. Y 500 y de esos, la mitad son asesores, exacto. Y la mitad de esos son asesores. Sí, así es. Entonces, claro, evidentemente cuando las demandas de la ciudadanía no están en sintonía con el quehacer legislativo, es claro que la ciudadanía ni siquiera le va a interesar. Pero preocúpate, por ejemplo, cuando es una ley tributaria, y sí hemos hecho el seguimiento, ahí sí están conectadas más personas, no tampoco te voy a decir unas 100,000, claro, pero al menos si tienes unas 5,000, 10,000 personas que están viendo el debate, y si te van a meter el impuesto, te van a meter la mano en el bolsillo, etcétera. Y ahí etcétera. Te importa, exactamente. Y la aplicación como tal de la asamblea, que te la puedes descargar y es gratuita, en realidad no es muy amigable con el usuario. Si te das cuenta, y no sé cuál será tu opinión o tu lectura, siendo tú obviamente un constitucionalista, yo que algo sé de política porque estoy aquí en este ruedo, es totalmente poco amigable con el usuario. O sea, ¿cómo pretendes tú conectar entonces a la ciudadanía con la Asamblea Nacional a través de una aplicación que ni siquiera se enfoca en hacerlo más humano, ¿no? ¿Y la quiere conectar? Sí. De hecho, el año pasado yo tuve la oportunidad de presentar una consultoría a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, que fue patrocinado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Instituto Republicano, e indicamos las deficiencias que tienen los trámites legislativos y de control político en la Asamblea Nacional. Y parte de la publicidad y transparencia es que como ciudadano tú puedas acceder a los diferentes documentos, a las diferentes votaciones, a las diferentes
sesiones que tiene la Asamblea Nacional para que tú puedas hacer una veeduría ciudadana. Y vimos que existen deficiencias en todo esto, desde la página web hasta la aplicación. Tú vas a la Asamblea Nacional y nunca vas a encontrar, por ejemplo, un documento que tenga que ver con una solicitud de juicio político. Eso no existe. Entonces, claramente también el ciudadano no, ¿cómo puede percibir? ¿Cómo puede hacer un control de lo que hacen sus asambleístas si no se respetan mínimos constitucionales? Porque aquí sí hay derechos constitucionales, transparencia y acceso a la información pública, y eso la Asamblea Nacional no te garantiza. Mi querido Andrés, muchas gracias. Creo que queda clarísimo que lo del presidente Lazo solamente es ganas de jorobar con J más grande y que se juzgan hechos, acciones y no fastidio. Eso es importante. Y en segundo lugar, lo que dice Andrea, que incluso es tan poco amigable la página de la Asamblea, ojalá que no quieran contratar una que tenga sobreprecio, pues nomás, sino que tenga el valor que hay, porque hay muy buenas. Así es, desarrolladores de aplicaciones. A súper buenos precios. Yo, ¿sabe qué haría? Rápidamente, llamaría a un concurso de las universidades. Exactamente. Y se lo van a hacer hasta gratis por el costo. Y ellos van a buscar el que hizo el voto telemático para los ecuatorianos. Para los extranjeros. De garantizar. Sí, eso garantiza el resultado que ellos quieren. Sí, lo que ellos quieren, exactamente. Gracias, querido Andrés. Muy amable. Gracias por Chao, estar Andrés, en el 99 de Diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio de las menciones Claro, públicas. y decimos